Buenas tardes, compañeros del Cinepack. El día de hoy tenemos un invitado muy importante con nosotros. Con ustedes, Dan Lee. Un aplauso, por favor. El autor de Pregúntale al Mar el día de hoy nos va a conceder una entrevista muy importante, ya que nos dará a conocer detalles acerca de su libro y sobre todo resolver algunas de nuestras dudas. Así que, comenzamos. Maestro Lee, las ilustraciones de Ed Molina en el libro Pregúntale al Mar son realmente impresionantes. ¿Podría decirme cómo surgió la colaboración y cómo fue el proceso creativo para poder plasmar todo esto? Ok, por supuesto. Antes que nada, yo escuché una mentira, le dijo que tenía un invitado muy importante, no sé si lo vas a dejar pasar. Pero no, eso es falsísimo, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿puedo tomar tu libro? Sí. Edu Molina es un ilustrador, él hace más cómics que ilustraciones, es muy buen narrador gráfico y yo lo conocí como fan, fui a una convención de cómics, a La Mole, no sé si alguien conoce a La Mole, fui ahí y él estaba vendiendo su material y yo fui ahí como cualquier fan a comprar el material y pedirle su autógrafo. Y habíamos colaborado en una antología de cómics de lucha libre, yo como guionista, yo como dibujante en unos meses antes. Entonces ya nos caímos bien y seguimos en contacto por redes. Y entonces, más adelante yo esta historia la quería hacer novela gráfica. Y mi primera opción fue Edu Molina porque me gusta mucho su trabajo. Ustedes que ya tuvieron la oportunidad de tenerlo en sus manos se dan cuenta que es un gran ilustrador. Él maneja mucho esto, el blanco y negro. Me parecía que era excelente para la historia que se contaba. Le propuse la idea y él me dijo que no tenía tiempo en realidad para hacer la novela gráfica porque es muchísimo trabajo sin un contrato previo, ¿no? O sea, es mucho trabajo sin dinero de por medio, pero que él conocía al editor de esta colección que se llama Luis Almerón y que le iba a proponer la historia porque a él la historia le había gustado mucho, quería trabajar con ella, pero no había chance de hacerlo en novela gráfica por el tiempo que lleva. Y ya le pasó el cuento a Luis Almerón, que es el editor, y a él también le gustó muchísimo y no sé, entonces ya estaba aprobada la historia para publicarse en el fondo y obviamente yo solicité que Edu fuera el ilustrador porque todas las historias de la colección Vientos del Pueblo vienen ilustrados y Edu ya había hecho seis colaboraciones antes y bueno, yo solicité que fuera él el ilustrador y pues sí, en realidad no hubo ningún problema, hubo muy buena sinergia entre Edu, Luis y yo. Sí. Ok, gracias. Y bueno, Dan, ¿crees que Edu logró representar bien tus ideas? Sí, pues no tengo la menor duda. Edu, a pesar de que es argentino, tiene más de 20 años viviendo en México. Y dice que el primer día, después de llegar al aeropuerto y comer, esa misma noche se fue a las luchas porque la traían muchísimo. Y a la Arena México. Y entonces es fan de la lucha libre, entonces tanto por su afición a la lucha libre como por el estilo que maneja él de claroscuros y de blanco-negro, me parece que difícilmente pudo haber sido alguien mejor, la verdad. No se me ocurre alguien mejor para haber ilustrado esta historia. Sí, la verdad a mí en lo personal también me agradaron bastante pues, las ilustraciones, ya que como podemos observar en la página 31, abran su libro en la página 31, en lo personal esta fue mi imagen favorita. Siento que es la imagen que mejor representa el libro. No sé, ¿tú qué opinas de ella? Pues es la escena cumbre, ¿no? de la historia en la que se están enfrentando el protagonista y el antagonista y al mismo tiempo otra en la quebrada está sucediendo un evento sobrenatural y yo creo que de alguna forma lo produjo muy bien Edu porque es caótica, ¿no? La ilustración Sí. Es caótica y al mismo tiempo mete a quien lo ve dentro del ambiente de la arena. Lo único que no es que en las arenas no venden las cervezas en una charola, ¿no? Eso sí, en detalle se le fue, lo traen en una cubeta. Pero bueno, no podemos ver perfección, ¿no? Sí, la perfección no existe. Pero y ahí está el tope centella, a mí me parece, aparte, alguien de ustedes aquí dibuja base de ilustración, narración gráfica, entonces tú sabes que cuando haces ilustración planeas por dónde va a ir la vista del espectador, ¿no? Y aquí se va, o sea, gracias. Si ustedes la ven por primera vez, sus ojos van a hacer esto, ¿okay? Van a seguir, ¿por qué? Y esto no es gratuito, ¿no? Esto lo planea el ilustrador desde un inicio. Nos mete
en la atmósfera, vemos las caras, la emoción, los que están como preocupados, y luego termina en el tope y obviamente en quien va a recibir el tope. Eso está construido desde, obviamente, un maestro, ¿no? Como ese documentista que sabe lo que está haciendo. Pero fuera de la lucha libre, que es como el tema principal de todo el libro, pues dice, trata temas muy profundos como la identidad, la lucha de la verdad y la pérdida. ¿Qué fue algo como que hizo que buscara plasmar esto en el libro? ¿Alguna experiencia que hayas vivido? El tema principal, originalmente, según yo, era el valor, ¿no? Según yo, porque siempre muchas veces sucede que uno está escribiendo una historia y se va modificando y una vez que llega al punto final en la edición ya dice, no, era por este otro lado. Entonces al editarla le modificas para llevar al lector hacia donde en realidad se fue la historia, ¿no? Entonces originalmente yo creí que era como el conflicto entre el valor y la cobardía, pero me di cuenta que no, que en realidad había una modificación en el carácter del personaje, que él creía que era de una forma y cuando lo entrevista el narrador lo entrevista en La Quebrada, precisamente, y le hace varias preguntas y el personaje se cuestiona a sí mismo y inclusive él mismo se responde y ahí se da cuenta de que no era tanto el valor, ¿no? Sino que hay algo más adentro de él que hay que modificar si es que de verdad quiere salir del loop en el que está atrapado. Y eso es lo que me di cuenta, que la historia va más acerca de cómo al indagar sobre uno mismo, puedes darte la respuesta que buscas aunque no te guste, ¿no? Te dices, bueno, ni modo, no me gusta lo que se me plantea, pero lo tengo que enfrentar y pues a donde llegue. Y eso es lo que encontré yo mismo una vez que terminé el texto y lo empecé a editar. Ok, bastante interesante. Gracias. Bueno, una disculpa, fallas técnicas. Y bueno, ahora hablemos de nuestro protagonista de la historia. El enmascarado de La Quebrada. No sé si nos pudieras comentar qué hay detrás de la historia. Ok, el fantasma de La Quebrada. El fantasma de La Quebrada está inspirado básicamente en un luchador que fue Lismark. Lismark es un luchador de la época de debutó en los 70, pero luchó muchísimo más en los 80 y los 90. Y él era de Oaxaca, pero creció en Acapulco. Y sí fue clarista de La Quebrada, efectivamente. Él era clarista de La Quebrada antes de ser luchador. Y también fue de los primeros. Imagínense el valor que tiene alguien que se tira de La Quebrada, ¿no? Para empezar por ahí. También para ser luchador se necesita mucha preparación y una dosis alta de valor también. Entonces Lismark fue de los primeros luchadores que hicieron vuelos así muy espectaculares, pero fue el primero que se tiraba del tercer tensor hacia afuera del ring, así de frente, no fue de cabeza. Fue el primero que lo hizo. Y yo siempre pensaba, así como cuando tenía su edad, cuál es el epítome del valor, o sea, la persona más valiente tiene que ser Lismark, ¿no? Porque se tira así y aparte era clarista de La Quebrada. Y ese es el origen. Y el fantasma de La Quebrada, el nombre vino de un luchador de los años 50 que efectivamente existió, que se llamaba el fantasma de La Quebrada, y que estaba enmascarado, pero ese no lo vi luchar, solo lo conocí por foto, pero el nombre me parece bastante atractivo, ¿no? Sí, el fantasma de La Quebrada es el lugar que... ¿Ustedes han ido a La Quebrada alguna vez? ¿Sí? Si algún día tienen la oportunidad de visitar Acapulco, no se pierdan el espectáculo de los claristas de La Quebrada de referencia de noche, porque es mucho más sobrecogedor, ¿saben? Desde la altura en la que ustedes ven, van a ver cómo llega el mar es un acantilado, entonces la marea sube y baja muchísimo, ¿no? Cada vez que llegan las olas sube y luego baja un montón y se escucha como si el mar estuviera respirando ahí. Entonces los clavadistas se tiran de 30 metros, pegan su imagen 30 metros de alto, ¿no? Mucho valor. No, pues imagínense, de ahí se tiran y tienen que calcular perfecto para que la marea esté arriba, ¿no? Entonces este espectáculo, ya verlo en vivo es así sobrecogedor, ¿no? Y entonces este nombre del fantasma de La Quebrada me llevó a estos lugares que ya ustedes experimentaron en la lectura de Pregunta del Mar. Pasando al antagonista de la historia, el perro, ¿por qué fue que eligió este apodo? ¿El perro tuvo alguna razón en específico, como por el perro guayo, o fue juega algún otro rol dentro de la historia? Ok, gracias. El antagonista del perro cavernario es la fusión de los dos luchadores que a mí en mi imaginario, ¿verdad?, de aficionado a la lucha libre,
son como la imagen más alta de un rudo, que son el perro aguayo, como ya lo viste, y el cavernario Galindo. Ambos, el cavernario Galindo es un luchador de la época de oro que se llama de lucha libre. Ustedes lo pueden ver en la película La Última Lucha, ahí aparece, y en otra que se llama La Bestia Magnífica. Sí, no, cuando sale En La Última Lucha, sí, él es de contemporáneo, pero no salió en películas con ellos. Es muy difícil de ver. Si buscan en YouTube seguro que lo van a ver. Pero es un señor que ustedes lo ven, desde que lo ven ya se ve así, como que asusta, y hacía muchas cosas, o sea, mordía a sus oponentes. Un día salió con una víbora en un costal para asustar a la gente primero y luego a sus contrincantes, y dice la leyenda, pues no hay fotos ni nada, que la partió a mordidas, ¿no? Sobre el ring. No sé si sea cierto, ¿no? Eso dice la leyenda. Y el perro aguayo, ese sí tuve la oportunidad de verlo tanto en la televisión como en vivo. Pues era un luchador que no era muy corpulento, no era muy musculoso, pero sí pues era muy valiente. Digamos que se daban sus encontronazos con gente de mucho más peso que él, y todo lo que no tenía de técnica ni de masa muscular lo compensaba con agresividad era, o sea, muy directo, como un rodo en su excelencia. Ajá, y muchas veces salía sangrado. Además, entonces tomando esos dos personajes hice la fusión nada disfrazada, y generé al perro cavernario, que de hecho la descripción es muy parecida a ambos, ¿no? La descripción sí que acabo de decir. Ok. Y bueno, aquí te tengo una pregunta que a todos, pues todos teníamos, la verdad. ¿Realmente muere el fantasma o qué pasó con él? Nos quedaremos con la intriga. Quien lo lea y llegue al punto final tendrá la respuesta. Si no, yo no se las voy a dar. Por eso escribí el final así, como si no, pues de chiste, ¿no? Sí, el objetivo de dejar un final abierto es que el lector le dé su propio toque, ¿no? Exacto, la respuesta que diga es la mejor para. ¿Tú qué crees? ¿Que murió o no murió? Pues yo creo que sí murió. Por alguna razón así dentro de tu lectura te dice sí, es que pues murió y no hay otra opción para ti. No, está claro que sí murió. O sea, además de por el enfoque que se le da a su religión, podemos pues saber que lo más probable es que sí murió y se haya reencontrado con su padre. Pues no sé, esa respuesta, por ejemplo, esa es la que todos los elementos te dio a ti. Yo te puedo decir, no, sí fue un fraude, ¿no? Y ya te arruinó tu lectura, ¿verdad? Pero no, eso, a la conclusión que cada lector llegue, pues uno suelta los elementos ahí, y cuando dejas un final abierto es a propósito, ¿no? Es para que no darlo tú cuando te pregunten en la escuela. Sí. Y bueno, ¿habrá alguna secuela o alguna precuela que nos pueda dar a conocer más sobre el perro? A mí me pareció un personaje bastante interesante. Me hubiera gustado, por ejemplo, un libro acerca de, no sé. O sea, la verdad no tengo, yo cuando soy cuentista por lo general, yo he escrito muy pocas novelas, y siempre cuando escribo un cuento, pues mi atención, mis herramientas, todo está centrado en esa historia. No pienso, o sea, sí sé qué pasó antes y qué podría haber pasado después, pero todo está centrado en contar bien esa historia de principio a fin, que sea intensa, que al lector lo atrape, le guste o le disguste, de verdad es irrelevante, pero que lo atrape y lo termine. Y no pienso en precuelas porque soy cuentista, no porque así pienso yo, pero puede ser, no lo descarto ahorita. Es buena idea hacer una historia sobre el perro cavernario. Y dentro del mismo cuento, el que narra la historia del reportero, nunca se nos dio como un nombre o nunca se nos habló más de él. ¿Se vio reflejado usted en él o reflejó a alguien más dentro del reportero, o fue simplemente una especie de narrador para darle continuidad a la historia? El protagonista está, pues, todos los personajes y o narradores tienen algo de los autores, ¿no? En este caso mío, sin duda. Pero lo que quise hacer fue copiar el tono de... Yo leía muchas revistas de lucha libre, como pues, más o menos a su edad y durante la secundaria, y lo que quise hacer fue copiar el tono de la forma en la que escribían mis cronistas favoritos de lucha libre en esas revistas, en la revista Box y Lucha, Super Luchas y Lucha Libre Mundial. Eran como las que más me gustaban, y traté de copiar ese tono, como poniéndome en las chanclas, no los zapatos, que están en Acapulco, en las sandalias de un narrador que lo mandara a su revista, o sea, que tuviera la obligación de mandar sus reportes desde Acapulco para las revistas de la Ciudad de México. Fue mi idea, pero pues obviamente sí tiene mucho, si ustedes lo leen con atención se darán cuenta que el narrador es muy fanático de la lucha libre, ¿no? Por la forma en la que narra. Sí. Y sí, ahorita ya no tanto, pero sí me gusta mucho la lucha libre. Ya no tengo tanto tiempo, ¿verdad?, para dedicarlo a
a mi afición, pero sí eran muy fans, muy seguidor. Muchas gracias. Por último, nos gustaría que ustedes, nuestro público, hicieran algunas preguntas a Dan Lee sobre su trayectoria o el proceso creativo del libro Pregúntale al mar. Pero es el momento, porque no crean que yo vengo diario aquí. ¿Es ahora o nunca? Ocupado. Preguntando sobre la parte donde especifica la cultura de ellos. No me acuerdo el nombre, o sea, se me olvidó, pero ¿a qué se refiere con las rayas que ellos tienen en sus espalda? Ok. Es sobre la religión yoruba. Ajá. Que bueno, tiene varias. No me voy a meter en Honduras ahí porque no soy experto, la verdad. Pero pues, tiene varias formas de llamar. Eso, sí, por favor. Lo que sé perfectamente, o sea, sí sé que existe lo que se raya, no sé, eso lo inventé. O sea, sé que se le llaman rayas a cicatrices, ¿no? Heridas que se hacen en la piel, principalmente en la espalda. No, eso de que sean grupos de 3, lo inventé, la verdad. Entonces, no es algo que haya recopilado o que haya preguntado o investigado. Sé que utilizan los collares, o sea, como avalorios que representan a la deidad, digamos, porque cada persona que esté en esa religión, como que pertenece, ahorita me corrigen, ¿no? Pero como que tiene una relación especial con uno de los santos, ¿no? Sí. En este caso, Yemanyá, que seguramente lo escribí mal, ¿verdad? Pero que es el del agua del mar. Y que los colores que utilizan en sus collares representan a esta deidad y esta relación. También lo llevan en otras partes del cuerpo, como puedes levantar tu mano izquierda, como su compañero, ¿no? Entonces, yo conocí a una persona que era babalao y me platicaba mucho de la religión, que yo no me la religión, y esa información la utilicé para darle verosimilitud al elemento sobrenatural de mi historia. Eso fue básicamente. ¿Me equivoqué de algo? Por favor, No. Bueno, Taylor, respondiendo a tu idea respecto a las cicatrices, en sí se les llama firmas, y las firmas tienen como un tratado en específico. O sea, por ejemplo, hay firmas que te hablan respecto a salud y cosas por el estilo, y en la mayoría de ocasiones se marcan en la espalda, o existe otro proceso que se llama rayamiento, y eso se hace en algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, en las manos, yo aquí en mis manos tengo aquí, en las manos, en las rodillas. Y eso es, más que todo se hace por salud o antes de entrar a procesos religiosos más, pues enfocarte más en ellos. Y respondiéndolo sobre los collares, por ejemplo, a lo que hablaba Dan de Yemanyá, por ejemplo, aquí yo tengo mi collar de Yemanyá, que los colores de Yemanyá son el azul y el blanco, como el que está aquí. Y sí, cada collar representa a un santo, o bien llamados en la religión orishas. Gracias. Y hablando con ese tema de la religión, si no hubiera estado la yoruba, ¿cuál otra podría haber puesto a Ahí está la cosa, para darle verosimilitud. O sea, nosotros tenemos la ventaja, o bueno, yo en este caso para mi historia, de que en México la religión yoruba pues la tenemos así junto, ¿no? Como se podrán dar cuenta, ¿no? Es algo con lo que convivimos todos los días, nos demos cuenta o no, porque nuestra tercera raíz, aparte de la hispana y la precolombina, pues es viene de África, ¿no? De las personas de color que llegaron de diversas formas al continente, ¿no? Y ellos trajeron esta religión. Entonces, para mí fue muy sencillo. Si no hubiera utilizado eso, pues no sé, porque tenía que haber vivido otro tipo de magia, tal vez. Yo creo que algún tipo de magia pagana o Lovecraftiana, que es también otra de las cosas que les he escrito mucho, ¿no? Sobre el horror sobrenatural que viene del espacio, pero pues esta me quedó perfecta porque estaba el mar, sí existe, le da verosimilitud. Fue muy fácil para mí tomarla. Gracias, Dan. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Jessie. ¿Hubo alguna complicación durante la creación del libro para que saliera a la venta? Afortunadamente no, como te comento, esta historia, pues alguna vez ganó un premio nacional de cuento, ¿no? Entonces, eso le abre muchas puertas a una historia. Entonces, yo también, aunque suene muy sangrón, yo sabía que la historia está muy bien escrita y está muy bien hecha, ¿no? Y que el final es muy impactante. Entonces yo sabía que eso le iba a abrir puertas. Y una vez que se lo presenté a Edu, como te digo, yo lo quería hacer una novela gráfica, pues desde ahí todo fluyó, ¿no? También Edu
ustedes a lo mejor no lo conocen, pero Edu sí es una figura prominente, ¿no?, dentro de la narrativa gráfica que se publica en el país y la ilustración. Y ya tenía él, yo con esta historia yo metí el pie, ¿no?, en la puerta del Fondo de Cultura Económica, pero Edu ya tenía la puerta abierta desde cuando, ¿no?, ya desayuna ahí, ¿no?, por decirlo así. Entonces, haberme conectado con Edu fue para mí, sin saberlo, ¿verdad?, fue el vínculo más importante ahí, porque Edu, al ya tener un lugar dentro de la editorial, pues ya fue mucho más sencillo caerle, bueno, que el editor, o sea, porque él le dio la historia así al editor, ¿no? Ya no le llegó con otras 40 para que las leyera y a ver cuál. Sí, le dijo, esta es la buena. Ajá, o sea, ya se la dio directamente, se la dio directamente en sus manos. Entonces, al llegar recomendada por Edu, pues ya también la ley ya no tiene que, ya pasa por un filtro importante, ¿no? Y entonces al editor le gusta, y no, en esta colección no había antes de Pregunta de una historia relacionada con la lucha libre. Es una colección enfocada al pueblo, precisamente es del pueblo, ¿no? Por eso son baratas. Entonces para Luis Almerón fue así como, pues, tiene la longitud exacta, ¿no?, alrededor de 20 cuartillas. Es de lucha libre, no hay nada de lucha libre. Ya me recomendó Edu, pues ya, o sea, fue rapidísimo. Desde que se la di a Edu hasta que se publicó, no pasaron ni 6 meses, que es así en términos de editoriales grandes, 6 meses es nada, es así, es poquísimo. Así que no, afortunadamente, ahí había levantado la mano. Hablando de que es un libro bastante corto, pero con mucho significado, muy profundo, ¿como cuánto tiempo te llevó a hacerlo desde tu primera inspiración hasta que acabaste el libro? Ok, desde que empecé a escribir el cuento hasta que se imprimió, o sea, yo empecé a escribir, lo tengo clarísimo, en 2014, porque lo empecé a escribir en el ISSSTE, me iban a operar al otro día, y empecé a escribirlo ahí fue el arranque, ¿no? Las primeritas líneas, párrafos que escribí fue en 2014 y se publicó el año pasado. Esta versión se publicó el año pasado. Yo, o sea, ese texto lo escribí en 2014, cuando mucho 3 meses, o sea, la primera versión más correcciones. Ese mismo año ganó el Premio Nacional que te comento, en octubre, ahí van unos cuantos meses, no sé cuántos. Y luego la primera publicación fue en 2015, que lo publicó el gobierno de Guerrero, fueron los que dan el premio. Fue la primera. Luego lo publiqué en 2017, le modifiqué el final, antes tenía otro final y otro título. Le modifiqué el final y se publicó en 2017 en una colección mía que se llama Deus Ex Machina. Y ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó como descansando. Luego me pidieron que lo editara como para alumnos de secundaria, porque tenía más groserías. Que lo editara como para alumnos de secundaria y se publicó ahí en la pandemia, en una colección que se llama Cecilia y el vampiro y otros relatos de lucha libre. Como lo retomé, dije, pues ya lo estoy editando, lo estoy corrigiendo, lo voy a mandar con Edu. En total fueron, de la primera versión a esta que tienen ustedes, fueron 9 años, pero sí hay cambios de final, correcciones, menos groserías. Esta es la versión más depurada, lo mejor que pudo haber publicado. Si se acaba esta edición, compren muchos por eso. Si se acaba esta edición, pues la siguiente va a estar todavía más, tan siquiera el lenguaje va a estar más cuidado. Ahí consta que lo hice casi, está súper cuidadísima, pero ya cuando lo releía publicado dije, ¿qué se puede arreglar? Un texto, salvo que uno lo abandone, siempre va a hallar una forma de mejorarse. ¿Cuál era el final original? ¿Cuál es ¿Cuál era el final original? El final original, bueno, está difícil que lo encuentre. Es que originalmente, y esto lo hice a propósito en un concurso de cuento, tienes que dar un golpazo, pum, porque mandan 100 cuentos, ¿no? Entonces tu cuento tiene que ser memorable para que pase el primer filtro y los demás jurados pues ya le pongan más atención. Entonces el primer cuento lo hice originalmente súper efectista para llamar la atención, y en la primera versión el fantasma de la quebrada cae, no se recupera, lo suben y sí efectivamente le quitan la máscara, y cuando le quitan la máscara no tiene ojos y ahí se acaba la historia. O sea, es muy efectista, pero ya si lo lees unas 3 veces, esto no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, a lo mejor le puedes encontrar que flaquea, ¿no? Pero es muy efectista, estarán de acuerdo. Si lo vieran en una película, que la última escena de la película es que le quitan la máscara y no tiene ojos, así que te quedaste en shock, ¿no? Que es lo que yo quería, y funcionó porque los jueces me dieron premio. Venga, ya levantó tu mano tu compañero. Que si tiene pensado sacar otras novelas, y para cuándo sería ese
Sí, este año, si todo sale bien, sale un libro de relatos con Editorial Coma. Ya firmé el contrato hace como un mes y me prometieron que en 3 meses a más tardar estaría publicado, o sea que en 2 meses a más tardar está. Estamos en junio, para agosto ya tiene que estar publicado este libro de relatos y otras colaboraciones, pero mío. Y tengo otro libro que se llama Mentiras Bien Contadas, que lo va a publicar el Fondo de Cultura también. Me prometieron que este año, pero pues atraviesan las elecciones, ¿verdad? Y todo el presupuesto se va para la señora Sheinbaum. Entonces no sabemos me prometieron que este año estaría, pero sí me dijeron del fondo, ahorita no te podemos contestar cuándo, deja que pasen las elecciones y que ganemos, pues era obvio que iba a ganar Sheinbaum, ¿no? Y que ganemos y entonces ya empiezan, ya los presupuestos se vuelven a liberar. Entonces, no he preguntado porque pues, todavía están celebrando, ¿no? Para que terminen la fiesta y ya pregunto cuándo, pero yo espero que antes de diciembre ya esté publicada mi nueva. Dicen los editores que es una novela, pero no les crean, es como un muégano de historias que yo mañosamente enredé para que parezca novela y sea más fácil de leer. Volviendo al tema del libro, con el tiempo de acuerdo que fue creado, ¿usted no tuvo pausas? O sea, como que se encontrara la imaginación. Cuando estoy yo metido en un cuento, por lo general eso no me pasa. O sea, el rato que obviamente tengo que dedicar a mis hijos, a mi trabajo y a N cosas que uno tiene de adulto, ¿no? Que tiene que hacer. Pero cuando tengo una historia, especialmente un cuento, no me deja en paz. O sea, si no, el rato que tengo libre le tengo que avanzar o corregir, avanzar o corregir hasta que le pongo punto final. Y si no, pues es como si trajeras un escarabajo así, ¿no? Alrededor todo el tiempo. Ese es mi caso, ¿no? No todo el mundo está igual de neurótico que yo, pero así es. Entonces la historia hasta que no la termino, le puedo poner el punto final más feo que sea y después lo corrijo, pero hasta que no le pongo un punto final no me deja en paz en los ratos que tengo libres. ¿Usted llegó a ir a algún otro lado, por ejemplo, a volver a la lucha o a la quebrada para inspirarse más en el libro? No, en estos meses en los que escribí, pues como te digo, me operaron y mi movilidad estuvo limitada por unos meses. Entonces no regresé a Acapulco seguro y tampoco a las arenas, porque pues es muy complicado moverse en la ciudad cuando tienes problemas de movilidad. Entonces no todo lo hice con lo que me acordaba cuando fui niño visité Acapulco muchas veces afortunadamente. Y de las arenas iba cada semana, entonces ese lo tenía muy fresco todavía el recuerdo. Entonces lo armé con mi memoria, un ejercicio de memoria. Sí, maestro. Bueno, nada más, si no me gusta ahí la idea. Número uno, muchas gracias por estar aquí. Encantado. Ahorita les cuento una historia. Que habla, cada vez que lo platica, me gustaría compartirle lo que yo viví en el salón de clases. Tuve la oportunidad de leerlo con 2 grados y cuando llegamos al final, no me lo voy a decir aquí, es que no lo he leído, pero el hecho de ponerle el nombre del libro a los chicos les impactó, porque inmediatamente se ellos suspiro así de que te quedas impactado realmente, se logró lo que tú querías, ¿no? En esa parte de un final impactante. Entonces ya después de un ratito vinieron las preguntas, ¿verdad? Ya después de que revisamos qué fue lo que pasó. Ahí me gustaría, porque como somos contemporáneos, que platicaras un poquito más sobre el contexto en el que escribiste la historia. Allí había 2 palabritas. Una, revelar las fotografías, que solamente aquellos que utilizamos rollos sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Los rollos de las cámaras en donde tuvimos la oportunidad de revelar algunos. Yo soy comunicóloga de profesión, entonces tuvimos esa oportunidad de revelar literal en un cuarto oscuro, ¿no? Y si realmente salió la foto o no, que eso lo comentas en tu libro, número 1. Y la otra palabrita, la Olivetti, que a algunos chicos sí les platiqué de qué hablábamos, pero otros jóvenes pues realmente no saben de qué estamos hablando. Si lo explicas en el contexto, te lo voy a agradecer. Sí, cómo no, pues la historia se desarrolla en realidad a finales de los años 80, a principios de los años 90. No lo contextualicé más porque creí que no era necesario, ¿no? Para quien, usted está muy chico, pero bueno, yo que sé, ya es un viejito, a mí me tocó esa transición de la lucha libre en la que el espectáculo era, o sea, te sientas, salen los luchadores, sin música, sin edecanes, sin nada de eso.
luchan, se van, ¿no? Y había mucha interacción con el público, eso sí. Me tocó esa interacción en la que ya la televisión se dio cuenta que ahí había negocio, entonces ya, ahora si van a la lucha libre, salen con un tema musical y hay edecanes ahí pues bailando. Y además yo siempre, la verdad, a mí no me gusta que suban las edecanes al ring, por ejemplo, ¿no? El ring es para luchadores, pero bueno, ya es viejito, no chance. Y eso aquí se menciona, ¿no? Que no está. Y otros elementos que aparecen son esos dos, que bueno, el Olivetti sí yo tuve un Olivetti, yo hice N tareas de mi secundaria, prepa y carrera en mi Olivetti, que había que cambiarle el rollo, es una máquina de escribir, no sé si aquí tengan una máquina de escribir, pero es como un teclado con un teclado, pero así gigantesco, porque ustedes tocan al tocar la tecla se mueve un tipo mecánico y se impacta sobre la hoja, el tipo está manchado, hay una cinta de tinta, manchada de tinta, entonces le pega a la cinta y eso deja una marca sobre la hoja y así te vas letra por letra, es como un teclado pero hay que darle con más fuerza, entonces por eso es que mis antebrazos sí hay que darle con más fuerza, ¿no? Para que baje la tecla y en realidad pegue, porque si no queda muy tenue, ¿no? Con mucha fuerza. Y al llegar al final de la hoja hay que jalarle, ¿no? Para que ahí tiene un mecanismo que mueve la hoja hacia arriba y al mismo tiempo empuja el carrete para que escriba la siguiente línea. Y eso, yo era buenísimo para mecanografiar, pero buenísimo, ¿no? Aventaba mis trabajos sin errores, ¿no? Mecanografiando, que eso no era sencillo, porque si te equivocabas, no le dabas backsheet, ¿no? Tenías que sacar tu corrector, darle ahí, limpiar la hoja, ¿no? O sea, sí era otro tipo de mecanismo, mucho menos efectivo que el que tenemos ahora. Y en cuanto a las cámaras, no sé nada, yo solo sé que o sea, que los rollos, tú acabas la foto y se imprimían sobre una película de 20 y tantos, o sea, en tu cámara no podías sacar más de 24 fotos, ¿no? O sea, 24 ya, pues, entonces quien tomaba fotos tenía que ser muy preciso para elegir el momento, la iluminación, la abertura de la lente, apertura, perdón, de la lente, para que las fotos salieran bien. Y no sabía si había salido, o sea, no podías checar en una pantalla si había salido bien o no, sino hasta que mediante un proceso químico revelaban las fotos, que es pues pasarlas a un sustrato de papel por medio de unos líquidos ahí, ¿no? O sea, eso es todo un procedimiento. Y ya una vez que se revelaba, con cierta luz, por ejemplo, ya podías ver qué tal había salido tu foto, ¿no? Y a veces pues esto no sirve, bueno, para un reportaje pues esto no sirve, ¿no? Y otras que sí. Y esas fotos, pues, las de ahora obviamente es mucho más probable sacar una buena foto, ¿no? Por la tecnología que hay ahora. Por eso las fotos viejas que son buenas son valiosísimas, porque así debíamos capturar el momento irrepetible. Y en lucha libre, imagínense, ¿no? O sea, captar el vuelo en el momento adecuado, que se viera bien iluminado, que no saliera borroso. No. Las revistas hay libros y revistas exclusivamente de fotografía de lucha libre de aquella época, son bastante cotizadas por eso, porque una foto era muy difícil de obtener que fuera buena, ¿no? En todos los sentidos. ¿Alguna otra pregunta? Así que terminamos. ¿Hubo algún evento que lo haya marcado como para el sueño de ser escritor o de escribir? No, la verdad es que no tengo identificado yo quería ser director de cine, lo que hacía es que quería ser director de cine. Entonces, estudiando para ser director de cine, me mandó un director de cine, ¿verdad? De documentales, me dijo, mira, tienes que leer todo esto, tienes que hacer todo esto. Y dije, bueno, está bien, ¿no? Quería, ¿no? Entonces me di cuenta, leyendo todo lo que me mandó de leer, ¿verdad? Y otras cosas que a mí me gustaban, pues que si yo creo que era contar historias, pues era mucho más fácil escribirlas. O sea, para hacer una película, se necesitan cientos de miles de pesos, ¿no? Si la quieres hacer en México, si la quieres hacer en otro país, son cientos de miles de dólares, ¿no? Cientos de miles de pesos. Se necesitan iluminación, cast, producción, preproducción, música, ¿ok? Para contar una historia de 8 minutos, entonces, en cambio para escribir una historia en 8 páginas, lo único que hacer es sentarme, ejercer mis herramientas narrativas, y cuando mucho en 16 horas ya va a estar. Bueno, con el ritmo con mi trabajo yo no habrá gente que la termine antes, quién sabe si bien, ¿no? Pero bueno, con el ritmo de trabajo yo más o menos es lo que me llevaría.
Entonces, pues, una vez que, obviamente eso no lo pensé, ¿no? Todo eso fue el ensayo y error de, tengo que hacer esto, mejor leo, mejor escribo. Entonces, lo primero es escribí una historia que según yo me quedó bien, dije, a ver, me tardé 2 horas, como 4 horas, ¿no? Y no tuve que gastar en nada, ¿no? Ya las cosas ya las tenía aquí. Entonces, para mí el camino fue obvio, ¿no? O sea, si me quiero dedicar a contar historias, no le van a llegar menos a la misma persona que al cine, ¿verdad? Que en el cine. Pero la historia está bien contada y me es mucho más barato. Creo que yo tengo más control sobre la historia y ya, una vez que me respondí a esas preguntas ya me quedó claro lo que tenía que hacer y me gustó muchísimo también. Ok, gracias. Profes, ¿alguna otra pregunta? Maestra, usted Yo, no leyó, no sea perdón. del Sí, sí. público, tengo una pregunta y es que siendo el libro tan corto, teniendo menos de 50 páginas, ¿a usted le hubiera gustado escribirlo como más largo, o sea, ahondar más en la historia, en el pasado de los personajes? ¿Siempre lo pensó como un cuento? Siempre lo pensé como un cuento, como te digo, yo soy cuentista, o sea, no sé otros autores, ¿no? Y luego tengo otros instrumentos, pero en mi caso, me queda claro que soy cuentista, ¿no? O sea, yo agarro una historia y lo que quiero es hacerla súper intensa, así, súper intensa, que el lector que no suelte al lector y contar y que el personaje cambie, ¿no? Por completo de cómo empieza a cómo termina. Esto me puede llevar un párrafo o me puede llevar 30 páginas, ¿no? Así cada historia tiene demanda su atención, su creación de atmósfera, su número de personajes y demás. Inclusive, bueno, en este libro que traigo, se llama El Circo, es una novela corta, como de 52 páginas, ¿no? Aún así, yo mantuve la estructura, o sea, yo cada uno de los capítulos le doy la estructura de un cuento en el que tengo que agarrar a la lectora, lo mismo que ya dije ahorita, pero en cada capítulo, ¿no? Y le cambio la voz narradora a cada capítulo y demás, porque para mí es importantísimo lo importante es la historia, ¿okay? No me interesa otra cosa, no quiero dar clases, no quiero adoctrinar a nadie, lo importante es contar la historia con lo que yo sé, ¿no? Y por lo tanto la historia me dicta qué tanto o sea, no es una decisión de veras que yo tome consciente, suena así, es muy exagerado, pero es una decisión que yo tome consciente. A mí la historia me dice para dónde, y hay veces que la historia se me va y pues tengo que escribir más, porque dice, ¿y este personaje qué? ¿No? Y así. Pero sí depende enteramente de la historia, no es algo que yo planeé con anticipación, pero pues como soy cuentista, por lo general mis historias ganadoras tienen 30 páginas, ¿no? De ahí no. Bueno, esta tiene 51, tengo otra que son 80 páginas, pero sigue siendo un cuento. Entonces sí. No lo planeo con mucha anticipación, pero sí dejo que la historia me lleve más o menos de entrada, así sé más como la extensión aproximada, pero se modifica. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Pues creo que eso sería todo por hoy. Permíteme. Ustedes no saben esta historia que les tengo que contar, pero esa es la primaria en la que yo cursé mi primaria, mis 6 años de primaria. Ahorita ya no es primaria, ¿verdad? ¿O sí? Sigue siendo así. Sí, pero bueno, hace unos años era centro de maestros nada más. No había alumnos guapos e inteligentes como ustedes. No estabas aquí. O sea, cuando yo hice la primaria, esta era la primaria 12 de octubre. Y estos no estaban divididos, estaban divididos, había un salón aquí del otro. En este salón yo no estuve, este era el sexto B y yo estuve en el sexto A, estaba en el salón de allá con la maestra Gloria. Que no creo que esté ahora aquí, pero bueno. Entonces para mí fue, pues tener este mismo suelo rojo que ven ustedes ahorita. Entonces venir aquí es muy importante para mí, porque quien estaba en esa época pues se entera, ¿no? De que yo estoy aquí ahorita, no tiene la menor idea. Nadie me invitó, nadie dijo, ay, Dan se convirtió en escritor, invítenlo a dar una charla. No, el destino lo hizo, está mejor para mí. Desde esa época, obviamente, alguien vislumbró el futuro y dijo, ¿cuál es el nombre completo de esta escuela? UCINEPAC. ¿Qué significa la AC al final? Centro Integrado para Niños con Altas Capacidades. Desde ahí alguien dijo, miren, este alumno tiene altas capacidades, tiene que regresar, ¿no? A hablar con los otros alumnos. Después, dejó de ser primaria, fue centro de maestros, todavía es centro de maestros si no me equivoco. Y una vez me hicieron venir aquí porque yo tenía que haber hecho un examen, cuando yo era maestro de inglés en primarias federales, y yo tenía que haber hecho un examen que no hice porque no lo apunté en mi agenda, ¿verdad?
Y cuando tenía que hacer el examen, yo estaba en Acapulco con mis hijos. Entonces no hice el examen y me metí en un problema y tuve que venir aquí y me ayudaron a resolverlo las personas que me atendieron. Fue así, era un problema serio, pero ellos dijeron, a ver, tranquilo, profe, ahorita vemos que... Y ya me consiguieron otra fecha para hacer el examen, ¿no? Entonces también, esa vez que vine, también me dio mucha alegría venir, ¿no? Porque salí feliz. Y ahorita pues estoy muy contento de estar con ustedes en el salón que no me corresponde el otro. Puedo pasar por allá, ¿no? Es algo que yo no conocí, este era el sexto B, pero pues aquí tenía, imagínense, 6 años, ¿no? O sea, aquí no sé cuántos bailables hice ahí en el patio, cuántas cosas compré de cooperativa, cuántas veces corrí. No podíamos correr porque el patio, como saben, es muy chiquito, no nos dejaban correr, te agarraban y tenías que recoger papeles. Y así era muy padre. El grande vale por 5. Ajá, entonces pues bueno, eso me alegró mucho el día de venir aquí con ustedes el día de hoy. Perdón por interrumpir. No, dos cosas más. Es que le pregunté ustedes no saben, pero el profesor Rosas fue un maestro en la normal superior en México. En la primera generación la que yo atendí, ahí estaba Jesús Rosas. Todos los primeros chistes que dije me tocaron ahí. Y pues yo estuve, los 4 años que él estuvo ahí, pues yo estuve, aunque ya no fue su maestro, ¿verdad? Nada más un semestre, bueno, pero me llevé súper bien con él, como se dará cuenta, siempre era teacher Rosas, y hasta el momento, ¿no? Le pregunté si había biblioteca, me dijo que no hay biblioteca en la escuela, lo cual me parece una atrocidad, pero bueno, eso ya no tengo que resolverlo. Pero yo traía libros para la biblioteca, como no hay biblioteca se los voy a tener que ir a ustedes. Pero quien se lo gane, voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? Quien se lo gane adquiere el compromiso de compartirlo con todo aquel que se lo pida prestado. Claro, se lo van a regresar, ¿verdad? Con todo aquel que se lo pida prestado. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Bueno, entonces, este libro que se llama 4 horas y media es una antología de cuentos que la hizo un amigo mío que se llama Enrique Adonis y contiene un cuento mío que se llama El ataque de las chicas cocodrilo. Y lo que sucede aquí es que todos los cuentos suceden en Acapulco o tienen que ver con Acapulco de alguna forma y están contados por chilangos. Por eso se llama 4 horas y media, que es lo que nos toma llegar a Acapulco por la autopista del Sol, si manejan a buena velocidad adecuada. Entonces voy a hacer una pregunta con respecto a esto, sobre lo que hablamos, ¿no? Para que no sea tan complicado. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil? Ok, la pregunta es... Ok, mencioné a un luchador en el que me inspiré para hacer la Semana de la Quebrada. ¿Qué luchador es? ¿Qué luchador fue? Here you go. Recuerda que a quien se lo pida prestado, él se lo tiene que prestar, Y este libro se llama El Circo. Son 2 novelas cortas. Si se dan cuenta que tiene 2 portadas porque este es el lado A que escribí yo y este es el lado B que escribió Enrique Adonis, quien hizo la compilación de eso. Y este libro sucede en los 90 y está inspirado en el álbum El Circo de un grupo que se llama Maldita Vecindad. ¿Alguien conoce a Maldita Vecindad? Ok, está inspirado en ese álbum y sucede en la época en la que yo conocí a Maldita Vecindad. Los personajes de mi historia tienen 14 años, son Sergio y Diana, y pues van por primera vez a un concierto de Maldita Vecindad y se atraen, pero como que no se lo quieren decir. Entonces todo lo que pasa en ese espacio es lo que sucede en mi historia. Y para ¿qué preguntaré? Ya pregunté sobre el mismo. No dije muchos nombres, ¿no? Ok, otra vez sobre Lismar. ¿En qué estado de la República Mexicana nació Lismar? La persona con el collarín levantó la mano para almohada, lo que sea.